La pregunta con la que debemos iniciar es ¿por qué? ¿Por qué? Espera, ya me reí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Resto Makers. Mi nombre es Farid. Estamos aquí nuevamente en un capítulo más, en nuestro segundo capítulo, para continuar aprendiendo y ayudar a todo aquel que quiera iniciar, que quiera dar el primer paso en el mundo del emprendimiento gastronómico, todo aquel que ya esté dentro de este mundo, ¿no? En el capítulo anterior terminamos definiendo 5 pasos, 5 palabras claves que tenemos que tener en cuenta mucho antes de dar este primer paso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos iniciar con el por qué? Tío Rubén, ¿por qué? Hola Farid. Bien, tú quieres aprender, tú quieres meterte al negocio de la comida, ¿correcto? ¿Te gusta? Sí, claro. ¿No? ¿Por qué quieres hacerlo? Una de mis razones sería porque lo veo interesante. Con lo poco que sé, con lo poco que estoy aprendiendo, me parece fascinante y me parece que hay más del simple por qué, sino que es un mundo más adentro. Pero hay varias razones, ¿no? Porque todos tienen diferentes por qué, ¿no? Claro. ¿Cuál sería tu principal por qué? Mi principal por qué sería porque quiero dedicarme a esto, porque quiero tener un ingreso. ¿Quieres tener un ingreso? Ya, ese es lo primero que piensa todo el mundo. Yo quiero ganar plata, entonces dicen, oye, ¿en qué negocio te metes? No, quiero hacer una hamburguesería. Ya. ¿Y por qué? Nuevamente la palabra por qué, ¿no? No, porque yo he visto que fulano le va muy bien, ¿no? Ok, es lo que a ti te gustaría hacer, porque gana dinero o porque tú realmente tienes algo que te lleva a sentir que ingresar al mundo de la gastronomía te va a llenar en diferentes aspectos como persona. Entonces, es muy importante esta parte porque si tú lo haces solamente por un fin económico, ¿qué va a pasar cuando no te vaya bien? ¿Qué va a pasar? En tu caso, tú quieres emprender un restaurante, un negocio de comida. ¿Qué va a pasar cuando no te vaya bien? Porque no te va a ir bien apenas lo abras, ¿eh? Te lo aseguro. Ya. ¿Qué va a pasar? Vas a abandonar el barco. Podrías abandonar el barco, ¿no? Entonces hay que hacerle varias preguntas antes de, ¿no? Para poder ver. Por eso, desde mi punto de vista, y es mi opinión, no es que lo mío sea, pero digamos, o sea, tal cual, o sea, pero en mi opinión, si yo no empiezo de por qué, con esta pregunta, ¿por qué me estoy metiendo a este mundo? ¿Por qué quiero iniciar un negocio así? Y no tengo las razones, digamos, correctas para eso, podría estar cometiendo un tremendo error. Claro. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar si tú solamente entraste por el dinero y no ves el dinero? Sino lo que ves es cómo se te sigue yendo el dinero y no te ingresa lo que tú esperabas, ¿no? que debería ingresarte. ¿Qué va a pasar? Vas a tirar la toalla muy probablemente, como es que pasan con muchos. Porque no tuviste en claro, de repente, las primeras razones, las razones principales para tú iniciar un emprendimiento de comida. Y eso implica que tengas que entenderte a ti mismo primero. Yo creo que como emprendedor, lo primero que tiene que pasar es que tienes que saber qué cosa es ser un emprendedor. ¿A qué te metes cuando eres un emprendedor? ¿A qué estarías dispuesto de enfrentar como emprendedor? Y digamos que es la etapa más difícil, porque un emprendedor, digamos, es una persona mayormente solitaria, que tiene un ideal, que tiene un sueño y que en el camino de lograr ese sueño se va a encontrar con una serie de dificultades, de obstáculos. Y si esta persona no está preparada para afrontar todo eso, bueno, simplemente lo que va a pasar es que lo va a terminar abandonando y va a terminar pues perdiendo dinero, complicándose con otras personas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
para esto, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en claro es, ok, yo quiero emprender en comida y tengo que hacerme las preguntas, ¿por qué quiero emprender en comida? Y ahí viene, digamos, un poquito el análisis más profundo de esto. Si tú quieres entrar a la comida, tienes que entender que ese mundo es un mundo más sacrificado. No es el que tú de repente estás viendo, de que la persona que ya está vendiendo bacán, bonito, su local está bien bonito, abre 5 horas, ¿no?, en la noche y ves que llega gente. Pero no te estás dando cuenta de repente o no te has tomado el tiempo suficiente de averiguar cómo es que esta persona empezó. ¿Qué es lo que hay detrás de la apertura o el tiempo de servicio que se pone un establecimiento, ¿no?, en atención al público, digámoslo así? Entonces, cuando tú no entiendes eso, te encuentras de que no solamente son esas 5 horitas que tú puedes estar de atención, o otros locales pueden tenerlas más, sino que por detrás hay un montón de actividades que tienes que desarrollar y que cuando uno emprende y cuando uno empieza no tiene todo el capital suficiente para hacerlo, porque eso es lo que mayormente pasa, no tienes el personal y tienes que hacer de todo tú. La cosa se pone más difícil, obviamente, y tienes que estar dispuesto, yo lo digo, a pagar el precio del éxito, ¿no? En ese camino tú tienes que sentir si es que esto te apasiona, porque si te gusta la comida, siempre te ha gustado la atención, te ha gustado estar detrás de una cocina, te gusta, digamos, estar en una plancha, ¿no?, en un fogón, soportas el calor, tienes que lavar el servicio, tienes que recoger, tienes que barrer, tienes que trapear, tienes que hacer una serie de actividades que deben de darse dentro de un establecimiento de atención al público, ¿no? Tienes que tener, digamos, mucha disposición para atender a las personas. Dime, ¿tienes todas esas cualidades o habilidades, eso que, digamos, es lo que te nace a ti? Porque si no lo tienes, bueno, comienzas, digo, ok, demórate un poquito para empezar. Y así es donde tú vas desarrollando estas respuestas a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Sí, a mí me gusta la cocina. Desde chiquito me gustaba la cocina. Ah, bacán. Y hay un punto a favor, ¿no? Me gusta atender, ¿no? Yo no tengo problemas en trapear un piso, limpiar, abrir. Tengo que levantarme temprano, tengo que ser disciplinado. Son varias cosas que tú debes tener en cuenta. Si tú estás dispuesto a pasar por todo ello y disfrutar el proceso, pues adelante, ¿no? Entonces, estás respondiendo a las preguntas básicas de esto, porque de lo contrario, sí vas a tener un tema, digamos, muy complicado en este camino del emprendimiento, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, también me surge una pregunta o me surge, claro, una pequeña idea que vendría a ser, nosotros debemos tener un propósito, o sea, deberías tú definir cuál es tu propósito por el cual... Sí, porque no solamente es, ok, yo ¿qué voy a hacer? Muchas personas abren negocios, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el propósito básico es generarme un ingreso, ¿no?, para mantener a mi familia, ¿ok? Ese es el propósito básico. Pero también hay otros propósitos que debes tener, ¿no? Porque tú no inicias un negocio, creo que lo habíamos hablado en algún momento, no abres un restaurante pues para cerrarlo en 3 meses, ¿no? Abres un restaurante para sostenerte en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, también tú tienes que pensar en qué es lo que quieres transmitir a partir de ese emprendimiento que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a otras personas, ¿no? ¿Cómo tú le tocas el corazón, ¿no?, con lo que haces a otras personas? Porque en realidad, mira, yo leía una frase de Anthony Bourdain, ¿no? La comida, dice, es el mejor ejemplo y la experiencia más pura de una cultura, ¿no? Entonces es una frase bien bacán, porque, o sea, la comida expresa eso. Entonces, no te metes solamente a hacer un negocio de comida, digamos, con el fin de hacer dinero, porque es bien difícil hacer dinero, ojo, con un emprendimiento gastronómico, ¿no? O sea, no es tan fácil. Entonces,
tienes que estar inspirado, tienes que ver a ver qué cosa te inspira, por qué te motivas tú a hacer un negocio de comida. Porque si vas a ir solamente por el dinero, te lo aseguro, no vas a durar. No vas a durar. No vas a durar. Así que, digamos que, no sé si eso contesta tu pregunta, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? O sea, el propósito va más allá de lo que estás haciendo, de hacer comida. El propósito va, digamos, en determinar o saber, conocer cómo es que tú impactarías en otros con lo que haces. En este caso, Rubén, trasladémoslo un poquito a tu propósito. ¿Cuál es el propósito aquí en Taberna Calixto? Porque estamos aquí ubicados grabando en Taberna Calixto, que es su restaurante. Bien, mira, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito ya con este negocio, yo que tengo ya varios años y que paralicé por un periodo post pandemia mi actividad como restaurantero, como cocinero, y me incursioné en otras áreas, ¿no? Como es el turismo, como tú lo sabes. Cuando yo regresé acá al centro, específicamente acá al centro de Trujillo, ya venía con una idea diferente, ¿no? Hacer comida, principalmente, como siempre lo he hecho, es para tocar el corazón de las personas. A mí me encanta que la gente coma como a mí me gustaría comer, ¿me entiendes? Entonces, y sentir todo eso. Entonces, yo siempre utilicé eso desde la época de cuando empecé la Muchería Montero, por ejemplo, ¿no? Me gusta eso, me gusta ver comer a la gente, ¿me entiendes? Me gusta que la gente se vaya contenta, ¿no? Que recuerde, digamos, o que la comida que yo hago lo remonte a otras épocas, ¿no? Y que, digamos, los traslade a vivir, a recordar experiencias agradables que tuvo. Entonces, eso es lo que evoca la comida. Para mí la comida, hacer comida no es meramente, oye, ya, si te vendo un pan con algo y me lo pagas, te lo comes, llenas la barriga y te vas. No se trata de eso para mí. Se trata de impactar de una manera distinta. Entonces, el propósito acá de Taberna Calixto básicamente es satisfacer el alma, llenar el alma, ¿no? Que tú llegues, digamos, de un viaje largo, que llegues y encuentres un espacio donde te puedes sentar cómodo, tranquilo, seguro y disfrutar de una buena comida, ¿no? Eso es, ¿no? Y quedarte conversando con alguien, ¿no? Alrededor de una buena bebida, de una buena, así sean unos simples huevitos revueltos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, ¿no? Y que también transmitas, digamos, cultura, que transmitas información que la gente necesita para, digamos, si está de viaje, ¿no? Poder orientarse y conocer y saber qué otras opciones puedo tener yo acá, por ejemplo, en Trujillo. Tratar de recuperar los valores, ¿no? Demostrar lo bonito que tiene esta ciudad y comenzar a darle por ahí, ¿no? Entonces yo ya tengo un propósito definido, ¿no? Otro es demostrarte, por ejemplo, otro ejemplo de propósito, si queremos mencionar ejemplos de propósito es, digamos, ahora estamos trabajando con huevitos que provienen de gallinitas que viven libres de jaula, ¿no? Entonces, y nos va bien porque la gente dice, es un huevito de corral, qué rico y es diferente. Y sí, es diferente, ¿no? Estoy en un ambiente donde hay mucha madera y hay mucha madera reciclada. ¿Cuál es el mensaje? Tú puedes reciclar las cosas, ¿no? Puedes volverle a darle vida a una pieza de madera, ¿no? O restaurar un mueble viejo y ponerlo, ¿no? Nuevamente digamos, a que cumpla una función dentro de un espacio, ¿no? Puede ser como decoración o puede ser como un mueble para que te sientes, ¿no? Y así, mensajes de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, y todo eso son propósitos. Todo eso son propósitos, ¿no? Otro ejemplo de propósito es cuál es el legado que yo le quiero dejar a mis hijos, ¿no? Entonces, todo eso va alrededor de la comida. No sé si por ahí, yo creo que por ahí va el tema de cómo tú descubres, ¿no? Un propósito, ¿no?
Y luego, esos propósitos, obviamente, tú tienes que ser coherente con ellos. Porque si yo digo, oye, yo te propongo y te muestro de que yo soy un amante de la madera y que además de eso me gusta reciclar la madera, recuperar esto, entonces mi ambiente tiene que ser, ¿no? Digamos, yo tengo que vivir con eso, ¿no? O sea, tengo que ser coherente con lo que te digo, ¿no? Yo no te voy a decir, no, acá trabajamos con huevitos de gallinas libres, pero yo sigo comprando huevos digamos, a otras granjas avícolas, ¿no? Y te vendo un cuento, ¿no? No se trata de que tú digas una cosa que no practiques. Entonces, digamos, yo quiero proponer algo, que la gente valore la ciudad, ¿no? Valore la historia, valore la cultura, por ejemplo, de acá de Trujillo. Pero yo yo salgo y comienzo a garabatear una pared y hago un desastre medio. No, yo tengo que ser coherente con mi propósito, ¿no? De eso se trata. Y luego, cuando tú ya tienes claro, tú le manifiestas a la gente de qué cosa es lo que haces, por qué lo haces, ¿no? ¿Por qué lo haces? Por eso nuevamente repetimos la palabra propósito y la palabra por qué. Entonces, tienes que saber a quién le vas a hablar, ¿no? Porque vas a atraer al público que de alguna manera piensa igual que tú. Comparte tu propósito. Que comparte tu propósito. ¿Entiendes? Porque no le puedes hablar pues, a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes bien definido esta parte, tienes bien definido, entonces, creo que el éxito lo vas a tener más seguro. No más rápido, pero más seguro sí, ¿no? O sea, cuando tú estás dispuesto a pagar, hay una frase que yo digo, es el precio. ¿Qué es? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿No? Dicen, oye, ¿cuál es dispuesto a pagar el precio? Es ese sacrificio que tienes que hacer, ese trabajar de repente al inicio 12, 14 horas, ser el que lava, el que cocina, a veces al inicio el que atiende, ¿no? Contador. El contador, el administrador, el marquetero, porque así se empieza, ¿no? Así se empieza, ¿no? No vas a lo tengas un archimega capital, ¿no? Pero ahí es donde viene un tema, ¿no? Mucho humo te venden en las redes sociales, donde te dicen, sí, está papá, y te vendo el curso para que tú aprendas a emprender un negocio gastronómico. Ah, ya, qué bacán, ¿no? Y te meto acá, yo me aprendo fácilmente un guión, ¿no? Y te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, anda, mira, consigue un préstamo al banco, o pídele plata a tus amigos, ¿no? Invierte aquí, invierte allá, invierte acá, hazlo instagramiable, hazlo así, hazlo asá. Sí, es parte de lo que tienes que tener, pero no te dicen, oye, ¿cómo empiezas sin plata? ¿Eh? No se puede tampoco empezar sin plata. Tienes que ir de a pocos, ¿no? Tienes que ir de a pocos. Pero hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo si es que tú realmente primero piensas estructuradamente en este tema, ¿no? Pero lo primero, por eso digo, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Porque mucha gente se llena de gente a su alrededor que le dice, oye, sí que bacán, vas a tener tu restaurante. Mira, yo te recomiendo a fulanito, a menganito. Este patita es un che que sabe hacerte tu carta, porque hay gente que se mete a esto sin saber cocinar. Ni siquiera saben comer bien. Bueno, entonces, lamentablemente pues, se meten a hacer esto y quieren poner el restaurante más bonito, ¿no? Y el restaurante más bonito no es el restaurante. No por ser más bonito te voy a tocar corazón, por ser más bonito mi comida va a impactar en ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Los hacen invertir, que es lo que a mí más me molesta, los hacen invertir un montón de dinero en decoración, en arquitecto, en equipos, ¿no? En que viene el chef que te hace la carta, ¿no? Y él te hace la carta, pero no te enseñan, digamos, lo que realmente necesitas tener. Y luego te dejan por ahí, ya arranca tu negocio, ¿no?
no te dicen, oye, ¿cuánta plata tienes que tener? ¿Cómo vas a manejar ¿no? Tales aspectos del negocio, que eso lo trataremos después. Y aquí estamos hablando del por qué. O sea, tú tienes que saber que te vas a meter a un mundo que no es tan simple. Por eso que vemos que muchos cierran. Entonces, luego de haber conversado acerca de esta primera pregunta del por qué, que es lo que tú tienes que tener bastante claro antes de dar inicio, el tema del éxito está un poco más asegurado. Entre comillas, ¿no? O sea, el éxito yo no te lo puedo asegurar, porque el éxito es una consecuencia de, ¿no? ¿Y de qué? ¿Consecuencia de qué, no? De que tú, digamos, vayas iniciando, vayas aprendiendo, te vayas equivocando. Y es un proceso. Es un proceso. El éxito se alcanza en un periodo de tiempo. No es de la noche a la mañana. Mucha gente piensa de que ya abro mi negocio y mañana voy a vender y con eso ya estoy bacán, que es lo que la mayoría de la gente piensa, pero se están equivocando. Tú tienes que estar preparado de inicio al que el éxito se puede alcanzar, ¿no? En un periodo más largo, que es una curva de aprendizaje, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Contarte la realidad. Ejemplo, yo empiezo este negocio y ya cumplió más de un año, ¿no? Que es de volverlo a haber reflotado. O sea, caramba, o sea, paré dos años y volví a meterme al negocio lleno de miedos, por no decir otra palabra, lleno de miedos, porque yo no sabía si lo que yo había hecho hasta antes de pandemia me iba a volver a funcionar. ¿Qué pasó? Me encontré con una serie de cambios, ¿no? Tú has visto el proceso hasta este momento, que ya lo hablaremos.